Bueno, muy buenas noches a todos. Es una enorme alegría darles la bienvenida a esta nueva jornada del tercer curso educativo virtual 2026. Soy la doctora Priscila Monterrey Álvarez, soy neuróloga de Costa Rica y es para mí un enorme honor poder saludarlos y sobre todo reencontrarme, aunque sea de manera virtual, con tantos colegas y amigos de diferentes países de Latinoamérica. Quiero agradecer de todo corazón primero a nuestros expositores y panelistas, quienes además de ser excelentes profesionales, son personas a las que admiro mucho y aprecio profundamente. Gracias por compartir su tiempo, su experiencia y su conocimiento con todos nosotros en estas jornadas. Esta noche tengo el privilegio de presentarles inicialmente a la doctora Liliana Patruco, médica especialista en neurología clínica y enfermedades desmielinizantes, codirectora del Centro de Esclerosis Múltiple Buenos Aires, coordinadora de la Unidad de Asistencia e Investigación SEMBA y actual presidenta del ACTRIMS, quien compartirá con nosotros dos temas de enorme relevancia clínica: esclerosis múltiple, embarazo y planificación terapéutica, y y embarazo, y la terapéutica de NS, patología del espectro NMO, perdón, que se me movió aquí un poco. Nos acompañará además el doctor Juan Ignacio Rojas, especialista en neurología clínica y enfermedades desmielinizantes, quien es coordinador de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Universitario CEMUC y coordinador académico y de investigación clínica de SEMBA, quien nos enriquecerá, como siempre, la sesión como panelista en la discusión de casos. Tendremos para finalizar la participación del doctor José Roberto Sittenfeld Molina, que es un residente de cuarto año de neurología del Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, quien nos presentará un caso muy interesante titulado CPK alta y debilidad, ¿podría ser miastenia? La importancia de una escucha atenta. Quiero finalizar dándole las gracias también a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche, que a pesar de las múltiples responsabilidades del día a día que sé que tenemos, están acá dándole la priorización a la educación médica continua, demostrando lo importante que es atender adecuadamente a nuestros pacientes. De parte del equipo organizador, quisiera pedirles si por favor podemos conectarlos con el nombre completo, o si no, poner el nombre completo en el chat para que así Vera pueda identificarlos y no tengamos problemas en la confección de sus certificados. Espero que disfruten muchísimo esta jornada, como hemos disfrutado todas las jornadas anteriores que han sido un éxito, que sea un espacio de aprendizaje, de intercambio, de reencuentro. Sean todos muy bienvenidos y es un verdadero placer tenerlos con nosotros. Sin más preámbulo, damos el inicio a nuestra primera conferencia. Doctora Liliana Patruco, el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias, Priscila, por la introducción, por cómo diste todos los lineamientos de la presentación. Me sumo, por supuesto, a darle la bienvenida a todos los que están participando esta noche. Y como muy bien dijo Priscila, en este encuentro vamos a enfocarnos en dos temas. En primer lugar, acerca de esclerosis múltiple, vamos a tocar el tema embarazo y planificación terapéutica, todo esto a partir de un caso clínico, y después de esto vamos a hablar dentro de lo que es NMO, específicamente en la charla de hoy, el manejo de las recaídas, lo convencional y qué hay de nuevo para el manejo de las recaídas. En cuanto a embarazo y planificación familiar, ustedes saben que en estos últimos años ha habido un cambio de paradigma. De hecho, años atrás, y sobre todo si hablamos hasta la década del 90, el embarazo estaba más que desaconsejado, prácticamente contraindicado. ¿Por qué? Porque había una gran preocupación acerca de que el embarazo pudiera tener un impacto negativo en la evolución de la enfermedad o incluso que pudiera afectar el embarazo. Y en el año 1997 es como que se produce
un Llama, cambio, Liz. un shift, Liz, y eso trata de es llamarla. gracias a la publicación del trabajo de Confabré, que es el estudio PRISMS, en donde con un seguimiento a un número muy importante de embarazos, lo que ellos vieron y que después publican es este gráfico muy conocido, en donde típicamente las recaídas se reducen de manera significativamente durante el embarazo y pueden caer hasta un 70% en el último trimestre. No tiene un impacto negativo en lo que es la evolución de la enfermedad, no impacta en las recaídas, de hecho hay un efecto protector sobre las recaídas en el embarazo, no va a impactar en la progresión de la discapacidad, sí vamos a tener que tener un poco de cuidado en el posparto inmediato, sobre todo en el primer trimestre, porque hay una reactivación de las recaídas, que por supuesto estas curvas hoy en día también están modificadas por la introducción o la reintroducción temprana de los tratamientos en el posparto. Por eso es que hoy, en el presente y teniendo esto claro, se trabaja de manera proactiva con esa mujer y su diagnóstico de esclerosis múltiple en una planificación empoderada del embarazo. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes antes de arrancar con la discusión es, en su práctica clínica diaria, ¿cómo o cuán cómodos se siente cada uno de ustedes manejando planificación familiar y embarazo? ¿Se sienten muy cómodos, más o menos cómodos o poco incómodos? ¿O prefieren, de hecho, consultar a un especialista en esclerosis múltiple y trabajar con él para manejar apropiadamente este tema? Y ya están como para votar. Perfecto, están llegando las primeras votaciones. Juan, yo no veo el chat, ¿ok? Sí, yo Sí, acá lo sigo. listo, bárbaro. Ok, Pero bueno, sí, hasta el momento tenemos que entré la ahí, ve. gran mayoría, sí, de los que participan, y me parece excelente, se sienten muy cómodos o moderadamente cómodos para manejar el tema de planificación familiar y embarazo. Y de hecho ustedes saben muy bien que siempre antes de tener nuestro encuentro, se hace una encuesta. De hecho, esta también se hizo. Tenemos muchos países que están representados. Y lo que se vio en este caso es que el principal desafío que enfrentan, y por lo menos esto es la muestra de todos aquellos que participaron de la misma, como decía antes, el principal desafío al asesorar a una mujer con esclerosis múltiple que desea un embarazo es justamente un tema que está relacionado con la paciente, que es la falta de planificación de embarazo por parte de la paciente. Ustedes recuerden que más allá que la gran mayoría de las veces en el consultorio y en simultáneo hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, no, se trata el tema de planificación familiar. Hasta en un 50% de los casos, los embarazos en esclerosis múltiple no son planificados. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. En segundo lugar, otro de los desafíos es poder acceder a un tratamiento que sea compatible con el embarazo. Y después, a lo largo de esta presentación, vamos a ver que hoy en día, y excepto algunas excepciones, muchas de las drogas y sobre todo las drogas de alta eficacia son compatibles con el embarazo. En menor lugar, obviamente, y eso es lo que tiene que ver también con lo que se respondió en la pregunta que hicimos, no es tan relevante el desafío del control de la enfermedad, porque eso
lo saben hacer perfectamente bien, ni tampoco es un problema tener incertidumbre sobre la seguridad de las drogas modificadoras de la enfermedad, porque hoy en día, gracias a los registros de esclerosis múltiple, los seguimientos de los embarazos, que obviamente todos los fármacos y sobre todo los de alta eficacia tienen, tenemos mucha información al respecto. Con lo cual, hoy en día, el principal desafío ya no es la evidencia, obviamente, sino lograr una buena planificación reproductiva. Y dentro de los aspectos del embarazo en esclerosis múltiple que hoy en día pueden generar más dudas en la práctica, estos son los datos que se obtuvieron a partir de la encuesta, es cuál es el momento más adecuado para suspender los tratamientos, y esto es una de las principales preocupaciones. Si es que tenemos que suspender el tratamiento, ¿en qué momento lo estaríamos reiniciando después del parto? Un tema siempre que hoy en día se le da cada vez más relevancia es el tema de la lactancia y la compatibilidad que tienen las drogas modificadoras de la enfermedad con la lactancia. ¿Cómo manejamos los fármacos, no solamente las drogas modificadoras de la enfermedad, sino eventualmente uso de corticoides o inmunoglobulinas endovenosas o plasmaféresis en caso de recaídas, más allá que sabemos que son infrecuentes? ¿Y cuál es el momento óptimo para iniciar el tratamiento? Entonces, un desafío o una duda que todavía prevalece es cómo optimizar el manejo de las drogas modificadoras de la enfermedad en mujer con esclerosis múltiple en etapa reproductiva. Entonces, vamos a ir abordando de a poco todos estos distintos desafíos a través de un caso clínico que acá les presento a esta mujer que tiene 28 años de edad, que es abogada, que está en pareja, que todavía no tiene hijos, pero manifestó en la consulta también sus deseos de embarazo, no tiene ningún antecedente ni personal ni familiar que sea importante, y a la que conocemos en julio del año 2019 por un dolor a nivel retroocular derecho, empeoraba con los movimientos de lateralidad del ojo, tenía un escotoma central, esto tenía 48 horas de evolución, un cuadro compatible con una neuritis óptica y de tipo desmielinizantes. Ella recibió tratamiento con metilprednisolona endovenosa, dosis estándar de 5 gramos con una resolución completa. Y en el interrogatorio dirigido nos relata que unos 4 años antes, en el 2012, más de 4 años, había tenido un episodio de trastornos sensitivos en miembro superior e inferior derechos. Eso había durado una semana, había mejorado espontáneamente y por ello no había recibido ningún tipo de tratamiento. Entonces, en conclusión, tenemos esta mujer joven con dos eventos. El primer evento probablemente de topografía medular, el segundo evento, que es el que ya presenciamos, una clara neuritis óptica, recibe tratamiento con corticoides endovenosas a dosis estándares y a la salida de su recaída, su agudeza visual era 10 en 10 en ambos ojos. Sí, por supuesto, tenía un Marcus Boom presente a derecha y eso es una secuela de su neuritis óptica, una hiperreflexia generalizada, pero sin asimetrías, no había Babinski, no había Hoffman tampoco, un EDCS muy bajito de 1. Esta es la resonancia que le hacemos cuando la conocemos. Estos son secuencias FLAIR, cortes axiales. No tenía lesiones infratentoriales, sí tenía, como vemos, lesiones que eran periventriculares, lesiones que son yuxtacorticales y ninguna realzaba con la administración de gadolinio, y tenía esta lesión a nivel cervical C1, C2, que probablemente pudo haber tenido que ver con ese evento que ella tuvo en el año 2012, tiempo atrás, exacto. Ella tenía un laboratorio que era normal,
un inmunológico que era normal, no le hicimos punción lumbar, tuvo dos eventos típicos, lesiones típicas en la resonancia, se excluyeron diagnósticos alternativos, con lo cual se plantea el diagnóstico de esclerosis múltiple fenotipo recaída y por supuesto la decisión y la discusión de iniciar un tratamiento. En este momento, y es la nueva pregunta que le hago a ustedes, lo que plantearían es importante priorizar el tratamiento porque el diagnóstico está y todo lo que sabemos actualmente que el inicio precoz del tratamiento impacta positivamente en la evolución de la enfermedad. Tenemos que priorizar el embarazo y después que se concrete el embarazo, iniciar el tratamiento, o lo ideal sería tener una discusión o consensuar con la paciente qué es lo que podríamos hacer. Muy bien, perfecto. La gran mayoría habla de priorizar el tratamiento y estamos absolutamente de acuerdo, pero es importante también aquellos que están comentando de esta decisión consensuada con la paciente, porque por supuesto, obviamente, la idea siempre es lograr el control de la enfermedad, pero esto es una discusión que vamos a tener que tener, por supuesto, con nuestra paciente. Y volviendo, si hay El, alguna... el Sí, chat te dice, no, Juan. el chat dice lo mismo. El chat plantea Ah, sobre todo priorizar el tratamiento, pero hay comentarios exacto. de consensuarlo Sí, más en exactamente, priorizar el porque tratamiento. obvio, no es una decisión que tomamos nosotros solos y le decimos a la mujer, usted debe de iniciar el tratamiento con y nada más, porque esa visión paternalista del neurólogo, obviamente que ya hace mucho tiempo que se dejó de lado y cada vez los pacientes participan mucho más en todas aquellas decisiones que tienen que ver con la salud. Y si en el medio está el tema de la planificación familiar, mucho más debe de discutirse, con lo cual el consensuar la decisión con la paciente, por supuesto priorizando el tratamiento, pero dando lugar al embarazo, es un aspecto fundamental. Sobre todo, Cuando, solo un comentario es que hoy no sí, son excluyentes. Es decir, quizás en algún exactamente. momento fueron excluyentes el priorizar el tratamiento o el embarazo. Hoy no son excluyentes, sino que son Ujú. complementarios dentro del abordaje y sobre todo de la decisión en definitiva que tome el paciente y sobre el cual vamos a acompañar. Absolutamente, absolutamente. Por eso es que cuando revisamos los datos que surgen a partir de la encuesta, prácticamente la gran mayoría de ustedes, más del 80%, inicia el tratamiento a elegir, obviamente va a estar relacionado con el grado de actividad de la enfermedad. Por supuesto, en algunos casos los porcentajes son más bajos, el tipo de tratamiento dependerá del acceso que pueda haber y una porción muy, muy pequeña prioriza el embarazo antes de iniciar tratamiento con alguna droga modificadora de la enfermedad. Y en resumidas Lili, cuentas, hoy hay el un comentario que me parece muy interesante, por ahí sí, lo tocas, que es el que se le explica que no es recomendable. que no es Eso es recomendable que no es que, recomendable en los siguientes meses, es decir, de ver mucha actividad. Si uno eventualmente sí, se encuentra con una paciente que tiene mucha actividad y de golpe dice que este es su momento, de explicarle que quizás no es el mejor momento, pero con toda la absolutamente. información que el paciente, junto con nosotros, tome la decisión y sobre esa decisión informada, teniendo la información de el mejor momento, quizás no es el mejor momento, qué puede pasar, qué tratamientos, tome la decisión. Creo que ese comentario es brillante en el sentido de Mm, que no es recomendable, pero no es excluyente, es decir, uno no va a decirle no te podés embarazar, sino por el de supuesto que no. justamente explicar los mejores momentos y cómo acompañar en esa decisión, con Ujú. información, por supuesto, para que el paciente pueda tener información para tomar decisión. Exacto, exactamente. Eso es fundamental.
Y por eso, y sobre todo, que en esos casos en donde tenemos una paciente con una alta actividad de la enfermedad, pero simultáneamente dice, este es mi Claro. momento para quedar embarazadas, también tenemos fármacos que nos van a ayudar a controlar la enfermedad, que incluso los podemos sostener durante el embarazo, con lo cual nosotros conseguimos nuestro objetivo de controlar actividad de la enfermedad y la mujer consigue su objetivo de concretar el embarazo desde ya. Por eso es que hoy en día el dilema, como decimos acá en esta diapositiva, ya no es embarazo versus tratamiento, sino que lo que tenemos que hacer es combinar ambas cosas de manera segura. ¿Qué es lo que en líneas generales lo que se recomienda es no postergar el inicio del tratamiento por los deseos de embarazo? Entonces tenemos que trabajar o utilizar fármacos que controlen actividad de la enfermedad y que simultáneamente sean compatibles con el embarazo. Lo recomendable siempre es iniciar el tratamiento, lograr estabilidad por lo menos durante un año en aquellas mujeres que no tienen una enfermedad altamente activa. Por supuesto, en ese momento, si podemos aguardar un año, mantener la anticoncepción es ideal. Recuerden que se puede usar cualquier anticonceptivo. En líneas generales no somos nosotros los que los vamos a utilizar, sino que vamos a trabajar en equipo con los ginecólogos. El método que él considere más apropiado es el que se puede utilizar. No hay interacciones entre anticonceptivos y drogas modificadoras de la enfermedad y en este caso, luego de lograr estabilidad durante un año de la enfermedad, ya concretar el embarazo, en aquellas pacientes con enfermedades muy activas se sugiere una estabilidad de 2 años, manteniendo la anticoncepción, sobre todo si estamos utilizando algunos medicamentos en los cuales debemos aguardar un tiempo prudencial después de haberlos utilizado para la búsqueda de embarazo, como sería, por ejemplo, el caso de alemtuzumab o el caso de cladribine, y después ya empezar con la búsqueda de un embarazo. Por eso es que cuando hablamos de drogas modificadoras de la enfermedad y embarazo, nosotros, por un lado, queremos el control de la enfermedad de la madre, prevenir recaídas que puedan ser discapacitantes, eso es fundamental, prevenir obviamente la aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética, cerebro, que es lo que habitualmente utilizamos como control, porque todo esto nos ayuda a preservar la funcionalidad de esa mujer. Pero por el otro lado, también tenemos garantizar o queremos garantizar la seguridad fetal y la seguridad de ese recién nacido. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles drogas tienen efecto teratogénico, tenemos que tratar de evitar los efectos adversos que están asociados al tratamiento. Por eso, más allá de que durante el embarazo no se requieran controles puntuales, sí trabajar en colaboración con neonatología para algunos controles puntuales que deberán hacerse en ciertos recién nacidos, como por ejemplo los expuestos anti-CD20, por la posibilidad de la reducción en el número de linfocitos B y por lo tanto planificar en forma adecuada el timing para que reciba las vacunas y para que ese recién nacido pueda montar una adecuada respuesta inmunológica. Y por supuesto evitar efectos adversos de esos fármacos a largo plazo. Hoy en día ya también se está teniendo seguimiento de ciertas cohortes de recién nacidos que fueron expuestos intraútero a fármacos para ver cómo es su desarrollo, no solamente físico, sino también el desarrollo a nivel cognitivo. Y se les hace seguimiento por lo menos durante el primer año donde se adquieren todas las pautas de madurez y de hecho hasta ahora no se han visto que la exposición intraútero a determinados medicamentos pueda impactar en ese recién nacido a futuro. Por eso es que la planificación individualizada es fundamental. Por un lado, queremos tener estabilidad de la enfermedad y en el mejor de los casos
con un tratamiento que sea compatible con el embarazo. Entonces es establecer esta balanza y por supuesto siempre discutiendo esto con la paciente. Y es importante conocer el efecto o eventualmente los periodos de lavado de algunos medicamentos, de algunas de estas drogas modificadoras de la enfermedad. Ustedes saben que si queremos claramente evitar teratogenicidad, el medicamento tiene que ser discontinuado por al menos un máximo de 5 vidas medias antes de la concepción, ¿no? Cuando tenemos clara evidencia de teratogenicidad. Y para hacer recomendaciones más fuertes acerca de la relación entre droga modificadora de la enfermedad y embarazos, por lo menos deberíamos de tener 1000 embarazos expuestos, sobre todo durante el primer trimestre, para poder evaluar la seguridad de ese fármaco durante el embarazo. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Ustedes saben que ya sea interferones en todas sus presentaciones, los interferones beta, ¿no? 1A y 1B en todas sus presentaciones pueden sostenerse hasta el momento de la concepción, durante el embarazo, en caso de ser necesario, tanto para los interferones como para acetato de glatiramer. Y dentro de los orales, en el caso de dimetilfumarato también, lo podemos sostener hasta el momento en que se confirme el embarazo. Sí, tenemos que tener cuidado con todos los que son o que impactan sobre los receptores esfingosina 1-fosfato, fingolimod y todas las variantes como siponimod, osanimod y ponesimod. Todos ellos requieren claramente un periodo de lavado, por lo cual hoy en día no son los fármacos de primera elección, dado que tenemos otras opciones, sobre todo para iniciarlo en mujeres que están planificando en el relativo corto plazo el embarazo. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de fingolimod, porque sabemos que la suspensión del mismo está ligado o relacionado a una reactivación de la enfermedad. En el caso de teriflunomide, ustedes también saben que es teratogénico y por lo tanto tenemos que hacer el lavado acelerado. El lavado acelerado y después la confirmación por laboratorio de que la concentración plasmática del fármaco esté por debajo, como dice acá, de los 0,02 miligramos por litro. Eso generalmente el periodo de lavado dura alrededor de 11 días y después debemos de dejar pasar unas 2 semanas para hacer la determinación en sangre. Habitualmente se requieren 2 concentraciones por debajo de estos niveles para estar absolutamente seguro. Por lo tanto, teriflunomide tampoco sería una opción que nos permita sacar rápidamente a esa mujer del tratamiento, sabiendo que es teratogénico en el caso de que esté planteando un embarazo. En el caso de cladribine, por supuesto, no se debe de administrar durante el embarazo, lo que sí, como es un medicamento que se administra durante 2 años, una vez que completó su segunda dosis, se esperan 6 meses y ya después se planifica el embarazo. Con el caso de los anticuerpos monoclonales, ustedes saben que natalizumab puede sostenerse durante el embarazo, generalmente hasta la semana 30 o 34, sobre todo en pacientes que tienen formas muy activas de la enfermedad y, como se había planteado la discusión anteriormente, tienen deseos de embarazarse rápidamente. En el caso de alemtuzumab, esperamos que se hayan completado los 2 años de tratamiento. Acuérdense, las 5 infusiones año 1, las 3 infusiones año 2, 4 meses después de la última dosis de infusión recibida, búsqueda de embarazo. En el caso de ocrelizumab y por los datos recientes con los distintos estudios que se hicieron, sobre todo para ver el impacto durante el embarazo, los estudios de Minore y Sopranino, se redujeron los tiempos. Antes era 12 meses según EMA y 6 meses según FDA. Ahora el tema son 4 meses
recomendaciones formales y que aparecen en el label del medicamento. Igualmente tenemos recomendaciones que tienen que ver con la Escuela Inglesa de Ginecología, que trabajó en conjunto con Neurología, y esta es una de las últimas revisiones que se hicieron en cuanto al uso de estos medicamentos, en donde, y sobre todo por la evidencia de ocre en mujeres expuestas, se puede se puede, se puede organizar y se puede planificar el embarazo, dado que no se han mostrado riesgos en fetos que han sido o en recién nacidos que han sido expuestos durante el embarazo. Con ofatumumab y con ublituximab, estas son las recomendaciones que aparecen en el label de los medicamentos, pero de hecho, y traspolando la evidencia que hay incluso con ocrelizumab y hablando de anti-CD20 en líneas generales, lo mismo es aplicable para OFA y ublituximab. Lili, hay un concern respecto a dimetilfumarato y el ¿No? riesgo que Sí, tiene, sí, sí, perdón, si y el el riesgo riesgo... el impacto que pueda llegar a tener en el embarazo, ya sea por Ujú. datos en registros humanos, así como datos que pueda haber en las pruebas de experimentación en Sí, animales. con dimetilfumarato, la ventaja que tiene es que su vida media es extremadamente corta y que son 24 horas. Por eso, de hecho, hoy en día no se requiere suspensión y después suspender, esperar un determinado periodo de tiempo y después buscar el embarazo, sino que con dimetilfumarato se suspende en el momento que la mujer tiene un EVA test que es positivo. Y por lo menos los datos que hay acerca de recién nacidos, que indudablemente estuvieron expuestos a dimetilfumarato, no han mostrado un riesgo elevado de malformaciones o de recién nacidos muertos o de abortos espontáneos. Dimetilfumarato entonces puede sostenerse, que habitualmente lo utilizamos en mujeres no con formas muy activas de la enfermedad, lo sostenemos hasta que EVA test es positivo. Entonces ahí sí no se administra durante el embarazo en sí porque no tenemos datos hasta el momento en relación a su uso durante el embarazo en sí. Ujú, está claro. Eh, y con respecto, volvemos nuevamente a los insights y qué es lo que se obtuvo a partir de las preguntas que se les enviaron. Cuando uno habla, muy bien, mi decisión es iniciar un tratamiento en esta mujer y entonces la pregunta o qué tipo de tratamiento tiene mayor dificultades de acceso en la práctica clínica que tienen ustedes. Prácticamente un tercio respondió que ninguno. En determinados países disponen de todas las opciones que son necesarias. En algunos tienen ciertas dificultades de acceso con las terapias anti-CD20. Por supuesto que en otros la decisión muchas veces va a estar influenciada por la cobertura o el sistema de salud que tiene el paciente, y eso es una realidad en todos los países. Dependemos de la disponibilidad del fármaco en el lugar donde nosotros estamos trabajando y del acceso que pueda tener el paciente a través de la cobertura o el sistema de salud. En algunos casos es difícil acceder a acetato de glatiramio o interferones, y en un porcentaje mucho más bajo es difícil el acceso a natalizumab. Pero en líneas generales, 2 de cada 3 de los que participaron en esta encuesta comentan y reportan que tienen algún tipo de limitación de acceso, o porque no les cubre el tratamiento o por disponibilidad de algunas terapias. Entonces, en realidad es siempre el sistema y que tiene que ver con la accesibilidad lo que nos limita en algunas de las decisiones que queremos tomar. Por eso es importante conocer estas dificultades para después ver qué se puede hacer como para tratar de cambiar la realidad. Liliana, quisiera hacer ahí un comentario, tal vez de la ¿Sí? parte
esta parte pues realmente enorgullece muchísimo porque esta práctica en algún momento la habíamos hecho y la dificultad de acceso en el área Centroamérica y Caribe era altísima. Sí. Entonces, el ver estas cifras nuevas realmente muestra como todos los esfuerzos han sido válidos en todos los países, ha habido grandes avances y yo creo que es Ujú. algo digno de resaltar en nuestra zona de que el seguir luchando por esta educación y este tipo de acceso, pues está dando resultados. Por supuesto, y además ustedes publicaron vuestro consenso acerca del manejo de esclerosis múltiple y también de NMO Spectrum Disorder, y dentro de eso se incluye el embarazo. Con lo cual, contar con ese tipo de documentos, documento que saca FOSEM y por supuesto involucra a toda la región del Caribe, es algo importantísimo para torcer o para modificar esas limitaciones que muchas veces lo que tiene que ver con política en salud y que no somos nosotros quienes los manejamos, nos están imponiendo determinadas conductas cuando no es, en muchas de las veces, lo mejor para nuestros pacientes. Con lo cual ha sido un avance importantísimo para la región y felicitaciones porque además es un trabajo excelente y si alguno de ustedes no lo ha leído, se los recomiendo fuertemente. Otra de los insights y de las reflexiones que surgen a partir de la entrevista es con qué frecuencia modifican el tratamiento debido a un embarazo no planificado. Casi un 48% lo hace frecuentemente y eso indudablemente está relacionado al uso de algunos fármacos que probablemente no son compatibles con el embarazo, un 26% ocasionalmente, pero a lo que vamos es que un 74% de todos aquellos que respondieron debe de modificar el tratamiento al menos en forma ocasional por este motivo. Y tal vez uno de los aspectos sobre los cuales hay que trabajar, porque conocemos mucho acerca de las drogas, sabemos cuál es su impacto durante el embarazo, en el posparto, si son compatibles o no con la lactancia, es trabajar mucho más en la planificación familiar. Y de hecho nosotros hace algunos años publicamos acá en Argentina un estudio acerca de planificación familiar y veíamos que solamente en la mitad de los casos la mujer había recibido la información por parte del neurólogo tratante. Después habían buscado información a través de redes de personas con esclerosis múltiple o a través de las asociaciones, lo cual es muy bueno, tener redes de apoyo a pacientes y las asociaciones de esclerosis múltiple, pero tenemos que mejorar nuestra participación como neurólogos y si el tema no sale espontáneamente, es un tema que sí o sí debe de plantearse. Le decimos que tiene esclerosis múltiple, empezamos a hablar de los tratamientos, beneficios y demás, y el tema del embarazo. Y el tema de embarazo, más allá de que de pronto la mujer no exprese el deseo en ese momento, tiene que sacarse en la mesa de discusión en cada una de las consultas, ¿sí? Tenemos que mejorar entonces nuestro rol como comunicadores en esto de lo que es la planificación familiar. Bueno, y volvemos otra vez a nuestra paciente que había tenido estos dos eventos. Con ella se discuten distintas opciones terapéuticas y ella escoge tratamiento con cladribine, sabiendo que durante los 2 años que durara el tratamiento no debería de mantener una buena anticoncepción y una vez completado el ciclo, esperar los 6 meses para después iniciar la búsqueda del embarazo. ¿Qué fue lo que hizo? En septiembre, octubre del 19 hace año 1, septiembre, octubre del 2020 hace 2, durante ese tiempo mantiene la anticoncepción, empieza con búsqueda efectiva de embarazo en junio de 2021. Ahora, nosotros, y una de las cosas que yo he aprendido es que
como no conseguía su embarazo, en ese momento, más allá de hacer la consulta con el equipo de fertilidad, hicimos una determinación de los niveles de hormona antimülleriana y como ustedes ven, son valores muy bajos de 0,31 nanogramos por mililitro, que es una baja reserva ovárica. Con lo cual es importante conocer la reserva ovárica de la paciente y por lo menos lo que yo aprendí a partir de este caso clínico y también de otros es que en el momento en que estamos haciendo el diagnóstico, pedimos los laboratorios, eventualmente las distintas serologías antes de iniciar el tratamiento. Pido siempre hormona antimileriana para saber con qué tipo de paciente y con qué posibles dificultades para concretar el embarazo nos vamos a poder encontrar durante el seguimiento. Por eso es que ella, digamos, ante la imposibilidad de embarazo, lo cual era bastante previsible, por eso que vimos en sus análisis de laboratorio, se hace la consulta con el equipo de fertilización, con el equipo, digamos, para ayudarla a la concepción y se consideró que fertilización in vitro era una opción viable para que esta paciente lograra el embarazo. Y entonces acá surge otro tema que es importante y que tienen que ver con las técnicas de reproducción asistida. ¿Aumentan el riesgo de las recaídas? Estamos convencidos que sí. Bueno, puede ser que sí, probablemente no o definitivamente no. Y entonces ahí ya están las preguntas como para ir contestando. Lili, hay una Bueno, pregunta mientras vamos sí, dando perdón, ok. relación de, con 28 años, ¿por qué podría llegar a tener una reserva ovárica baja? Digamos, porque no está relacionado directamente con la edad, ¿eh? Por supuesto que la reserva ovárica suele bajar a lo largo o en la medida en que se incrementan los años, pero de hecho, y sobre todo en mujeres jóvenes con reservas ováricas bajas, se ha visto que no es específicamente o que no es el ser joven no garantiza que tengas una adecuada reserva ovárica. Muy bien. Eh, Ujú. Esa Tal fue cual. la explicación que además nos dio el equipo de reproducción asistida con el cual trabajamos, ¿no? Muy bien. Me parece, Sí. no lo estaba, que Sí. están bastante No. divididas, pero consideran como que probablemente No. no. Ujú. Y eso es algo muy interesante porque, y este fue uno de los primeros trabajos que aparece al respecto, lo que se vio es que sobre todo una vez que se hacía un ciclo, ¿no? En donde se hacía toda la estimulación ovárica para después poder tomar los óvulos y hacer la fertilización in vitro, cuando esa estimulación ovárica fallaba y sobre todo dentro de los primeros 3 meses había un incremento muy significativo en cuanto a la aparición de recaídas y en cuanto a la aparición de o nuevas lesiones en la resonancia o agrandamiento de previas o de tener lesiones que realizaran con gadolinios. Fíjese que el riesgo aumentaba hasta 7 veces tener recaída, hasta 9 veces tener actividad en la resonancia magnética. Y esto se relacionaba sobre todo con el tema de los agonistas o con el uso de agonistas. Por supuesto que a lo largo de todos los años 2000, hubo muchísimos más estudios, hubo publicación, obviamente, de metaanálisis y las últimas recomendaciones, lo que se ve es que no hay un incremento en el riesgo de recaídas, ya sea usando protocolos con agonistas o antagonistas. En realidad sí se puede, se siguen recomendando los antagonistas, pero la gran diferencia que había entre cohortes históricas y las nuevas cohortes es que en la mayor parte de los casos, hoy en día lo que hacemos es sostener los tratamientos mientras se hacen las estimulaciones ováricas o mientras recurrimos a fertilización in vitro.
En épocas anteriores, cuando se hacían las estimulaciones ováricas, se suspendían los tratamientos, con lo cual, indudablemente, uno plantea, suspendemos el tratamiento, dejamos la enfermedad libre a su actividad y tal vez probablemente el uso de los agonistas pudiera tener un efecto. Hoy en día podemos trabajar perfectamente agonistas o antagonistas. De ser posible y si podemos elegir, la recomendación sería antagonistas y en la mayor parte de los casos no se suspenden los tratamientos. Mientras estábamos en todo esto, ella hace un episodio de vértigo, inestabilidad para la marcha, todavía no había logrado el embarazo, en donde desde un punto de vista clínico parecía que la topografía era a nivel del tronco encefálico. Obviamente tuvo que recibir, era una recaída que afectaba de manera significativa la calidad de vida de la paciente. Recibe nuevamente tratamiento con metilprednisolona. El EDCS residual después fue de 2 porque quedó con un nistagmus moderado y acá les muestro la resonancia. Esta probablemente es la lesión que le está dando el síntoma a la paciente, pero además habían aparecido, fíjense, nuevas lesiones, sobre todo esta a nivel de corteza, esta a nivel de corteza y esta también. O sea, una lesión que es la sintomática y 3 lesiones más cuando estudiamos los cortes a nivel supratentorial. Ok, entonces, en este momento, todavía no logramos concretar el embarazo. ¿Qué le sugerirían ustedes a esta paciente? Bueno, adelante, seguimos buscando el embarazo. Mejor suspendemos la búsqueda y le doy un nuevo curso de cladribine. Tal vez nos podríamos plantear la conducta terapéutica o tal vez no estamos bien seguros y está bueno que se genere una discusión en este momento. ¿Tenemos, Juan, alguna consulta en el chat Sí, o en el algo que chat nos... plantean anti-CD20, cambiar la estrategia terapéutica. Sí, exactamente. ¿Qué es lo eh, que estoy, eso es lo que eh, estoy viendo en el celular? Y me gusta la sinceridad de quien votó, no sé, con lo cual está buenísimo que lo discutamos entre todos. Por supuesto, continuar con la búsqueda del embarazo, claramente sí. Ahora vamos a discutir qué hacer en cuanto a por qué no dar un nuevo curso de Cladribine y tal vez por qué cambiar la estrategia terapéutica. Obviamente porque nosotros lo que estamos viendo es que el grado de actividad que presentó esta paciente, un síntoma de tronco, claramente, que fue importante, que impactó claramente la calidad de vida de la paciente y con una marcada actividad en la resonancia. Entonces, lo recomendable no es repetir cladribines, sino cambiar la estrategia. Y nosotros lo que hicimos en este momento es cambiar un anti-CD20. Específicamente en esta paciente se utilizó ocrelizumab. Muy bien, entonces decidimos cambiar la estrategia porque vimos que no era recomendable un tercer curso de cladribine y entonces ustedes se sienten cómodos indicando un anti-CD20 en una mujer con deseo gestacional, se sienten bárbaros. Se sienten más o menos o no se sienten cómodos. Y Lili, me después por parece ahí, que sí, es del chat nada más en el comentario, el flow, cómo sería el abordaje en el inicio, no sé, de alta actividad y arrancás con natalizumab, que acá lo plantean, o sí, eventualmente si empezás con un anti-CD20 y la sí. paciente no queda embarazada, cómo intercalás el reciclo, el repetición del ciclo, pero por ahí después en tu charla creo que lo vas Ok, tocando, cómo haces. sí, perfecto, pero digamos, respuesta breve. Mientras la paciente la tengo en tratamiento, ya sea con natalizumab o con ocrelizumab, en el mismo tiempo se hacen los ciclos de estimulación. Igualmente también una recomendación en cuanto a la cantidad de ciclos, ¿no?
que eventualmente pueden hacerse en cuanto de estimulación ovárica para concretar el embarazo, y por el momento la mayor parte de las recomendaciones establecen que 3 sería un número que es indicado, pero lo bueno que tiene el uso de fármacos como natalizumab o un anti-CD20 es que mientras la sigo tratando, podemos simultáneamente hacer la estimulación ovárica. No tengo que suspender ni cambiar nada. Y de hecho, uno se siente cómodo con el uso de anti-CD20, y nosotros en este caso, porque utilizamos ocrelizumab, es que hoy en día ya hay más de 1000 embarazos expuestos, donde ya tenemos datos de lo que es la exposición in útero, y en donde cuando lo que se hacen son los análisis a nivel del cordón umbilical en el momento en que se produce el nacimiento, el 94% de los casos era indetectable al nacer, y en el 97% era indetectable a la semana 6 de haberse producido el embarazo. Es muy poco lo que atraviesa la placenta y rápidamente después va a ser eliminado por ese recién nacido. Y lo interesante también en este estudio Minore es que el 100% de los recién nacidos, los niveles de células B estaban por encima ya del límite inferior normal a la sexta semana de vida. Y eso es un dato importante porque nos permite entonces planificar el mejor momento para que ese recién nacido reciba las vacunas. Nuestra paciente empieza, bueno, las 2 dosis de carga, hace una infusión en julio del 23, otra infusión en enero del 2024. Por supuesto, durante todo este lapso, ninguna manifestación clínica de enfermedad, sin cambios en la resonancia, y finalmente se concreta embarazo y se confirma este embarazo en el mes de mayo del 2024, justo un poquito antes de que ella tuviera que recibir una nueva infusión, con lo cual ella, como les dije acá, hizo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, fueron 4 meses. No es considerado eso como una exposición in útero, porque habitualmente eso se da cuando el embarazo se produce dentro de los 3 meses de haber recibido la última infusión. Y aunque el embarazo se hubiera producido antes o hubiera habido exposición in útero, ahora tenemos datos que nos muestran que no va a tener un impacto negativo en el recién nacido, ni tampoco va a tener efecto en el largo plazo, porque también ya se conocen los resultados del seguimiento de esos recién nacidos a más de un año, y todas las pautas del desarrollo que tiene que tener un niño dentro de los primeros 12 meses de vida fueron absolutamente normales. Nace entonces el bebé y la pregunta es, bueno, si me van a dar o no me van a dar la teta. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ocrelizumab es compatible con la lactancia? Y ya podemos votar. Exacto. Sí, bárbaro. Muy bien, ¿eh? Muy bien, todos ustedes, por supuesto, es compatible con la lactancia. Siempre, obviamente, antes de decir que un fármaco es compatible con la lactancia, tenemos que tener un poco de datos acerca de la transferencia de ese fármaco a la leche materna. En este caso, la mediana de lo que es la dosis relativa del infante, que es el porcentaje del fármaco que a través de sangre materna y leche llega a ese recién nacido, es menor al 1%. Estamos dentro de lo normal. Ustedes saben que valores seguros son considerados por debajo de un 10%. Y lo que se vio en el caso específicamente es que sí podemos tener la concentración máxima, pero que siempre está dentro, como ven, de un RID en valores o rangos normales, está dentro de 1 a 7 días después de la infusión, y que después ya es indetectable a los 90 días. Con lo cual podemos
la madre va a poder amamantar. Y de hecho, todos ustedes conocen el sitio de ilactancia, en donde cuando se busca ocrelizumab sabemos que tiene un peso molecular que es muy elevado, por eso la posibilidad de que pueda pasar a la leche es bajo y es considerado un producto seguro durante la lactancia. ¿Y por qué insistimos tanto con el tema de la lactancia? Porque, primero, no solamente por todos los beneficios que le va a aportar a ese recién nacido, porque este es uno de los últimos metaanálisis que se ha publicado. Lo que se vio es que aquellas mujeres con lactancia exclusiva durante por lo menos 2 meses tuvieron una reducción de un poco más del 30% en las recaídas. Esto quiere decir que la lactancia exclusiva va a suplir el inicio rápido del tratamiento, no, de ninguna manera, pero puede contribuir en una reducción, aunque sea baja, de la actividad de la enfermedad. Por eso es que es importante fomentar la lactancia en todas aquellas mujeres donde tenemos su enfermedad que está controlada. Y entonces sepamos, ¿no? A través de este semáforo, interferones y acetato de glatiramar son seguros, indudablemente. Por supuesto, podemos utilizar natalizumab y anti-CD20 y eso va a estar relacionado con el grado de actividad de la enfermedad que tiene la madre si están contraindicados teriflunomide, los moduladores de esfingosina 1-fosfato y cladribina. Y en el caso de alemtuzumab, probablemente es compatible con la lactancia, si bien todavía algunos recomiendan interrumpirlo, obviamente, durante cada ciclo de tratamiento y durante 4 meses después de haber recibido la última dosis del fármaco. Habitualmente con alemtuzumab, una vez de completado los 2 ciclos, ahí se produce la búsqueda del embarazo y lo más probable es que esa mujer con medicamentos como un alemtuzumab que puede controlar actividad de la enfermedad más allá de haber sido administrado durante un periodo corto, puede ser también una opción razonable. Entonces, y estas son algunas de las conclusiones que nosotros planteamos en el consenso que tenemos en Argentina de embarazo y esclerosis múltiple. Si realmente esa mujer no tiene deseos de amamantar o por algún motivo la producción de leche materna es inadecuada, pero tiene un alto riesgo de recaídas. La idea es, nace ese recién nacido y dentro de la primera semana del posparto se inicia el tratamiento. Siempre hay algunos casos en donde esa mujer venía con una enfermedad súper bien controlada antes de quedar embarazada, con lo cual puede discutirse el postergar el inicio del tratamiento, pero siempre lo que hacemos en esos casos particulares es una resonancia de control al mes de haberse producido el nacimiento y en base a eso volvemos a discutir con la mujer el reinicio de los fármacos. Em, de manera tal que para ir cerrando esta primera parte, ustedes recuerden que cuando hablamos de esclerosis múltiple y embarazo, siempre estamos hablando de un marco de 4 pilares. En primer lugar, fundamental, la planificación temprana, abordar el tema desde el momento en que se hace el diagnóstico. Nuestro segundo pilar es estabilizar la enfermedad, 12 a 24 meses, dependiendo del grado de actividad de la enfermedad, pero no posponer los planes de embarazo de la paciente. Por supuesto, porque en base a eso definimos nuestro tercer pilar, que es proteger durante ese embarazo, no solamente a la madre, sino también a ese feto. Y por supuesto, nuestro último pilar es vigilar el posparto y balancear siempre riesgo de la actividad, reiniciando rápidamente el tratamiento, sobre todo eligiendo fármacos que además de controlar la enfermedad de la madre, permitan también una lactancia seguro. Y lo otro es trabajar con este equipo multidisciplinario, porque además se aprende muchísimo. Por supuesto que como cabeza del equipo siempre hablamos del neurólogo,
Vamos a hacer nuestro foco en lo que tiene que ver con mitigar el riesgo de actividad de la enfermedad y al mismo tiempo utilizando fármacos que sean compatibles con el embarazo. Por supuesto, vamos a trabajar en conjunto con el obstetra. eh, en caso de que sea necesario, con los especialistas en fertilidad y, por supuesto, con los neonatólogos o con los pediatras, sobre todo en algunos casos particulares, para hacer el monitoreo del recién nacido, ver los niveles de célula B cuando la madre ha sido expuesta a un anti-CD20 y para gestionar bien todo lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Y como mensajitos claves. Recuerden, hoy en día el dilema no es embarazos versus tratamientos, sino cómo combinarlos de forma segura. Hablar, hablar y hablar acerca de planificación familiar desde el minuto uno. No postergar el inicio del tratamiento por los deseos de embarazo. Por supuesto, siempre la decisión va a ser individual y centrada en el paciente y siempre las decisiones compartidas con el paciente y además con el equipo, como vimos anteriormente, minimiza obviamente el riesgo materno, el riesgo fetal y optimiza los resultados de ese embarazo. Bien, finalizamos nuestra primera parte de embarazo. Juan, ¿tenemos algunas preguntas, algo? En el chat creo que las fuimos tocando a todas de una u otra manera, pero bueno, si llegó a haber alguna que no la tocamos o no se contestó, los invitamos a abrir el micrófono y plantearlas Y o de, eventualmente traerlas al chat. Perfecto. Sí, y de Eh, hecho acá nos están compartiendo, sí, un sí, estudio que de hecho es la de Kerstin, que nos muestra que la exposición durante el embarazo no afectaría los outcomes de embarazo ni de efectos. Eventualmente sí, por eso es que decimos que se puede sostener hasta que se confirma el EVA test, ¿sí? Con los sí. datos de esos casi 400 embarazos, que es lo que habitualmente, o por lo menos lo que hago en mi práctica, porque de hecho tengo pacientes bajo tratamiento con dimetilfumarato y en todos los casos los sostuve hasta tener los datos del EVA-test. Son pacientes en esos casos en donde no son enfermedades altamente activas, no hay riesgo de rebote de la enfermedad, por lo tanto, considerando además el shift hacia un estado TH2 que se da durante el embarazo, nos puede, nunca nada es un 100% seguro, pero nos puede hablar de que vamos a tener la enfermedad controlada durante ese embarazo. Lili, hay una Liliana, pregunta. Perdón, Priscila, dale, dale. no, yo quería hacerte una consulta un poco sobre si hay algo nuevo en lo, sé que son infrecuentes, pero las recaídas durante el embarazo, estas mujeres con alta actividad Sí. y que tienen alguna recaída, ya sea menor o mayor, que si teníamos algo nuevo al respecto. Gracias, Priscila, por la pregunta, porque de hecho no lo abordamos y eso es importante. Como vos muy bien dijiste, las recaídas son infrecuentes. Si se da una recaída, si es una recaída leve, porque de pronto es un trastorno sensitivo que puede involucrar una pierna, pero no hay compromiso motor, ese trastorno sensitivo no altera calidad de vida de esa mujer, podemos no tratarla porque de hecho se va a terminar recuperando sola. Ahora, si esa mujer tiene una recaída que de pronto sí altera su calidad de vida porque hizo una neuritis óptica o porque de pronto hay una disminución de fuerza muscular en uno o eventualmente dos miembros o porque de pronto hace un episodio de vértigo, diplopia, algo a nivel de tronco, sí, indudablemente tenemos que tratarla como con metilprednisolona, incluso si está dentro del primer trimestre. El eventual riesgo de lo que es labio leporino o paladar hendido es bajo, sobre todo cuando además hacemos un curso de 3 a 5 gramos de metilprednisolona. Después no vamos a sostener el tratamiento con corticoides. Eventualmente, si debiéramos usar inmunoglobulinas, yo la verdad las veces que he tenido recaídas durante el embarazo, que fueron muy pocas, y en alguno de los casos que decidí utilizar corticoides,
Por supuesto, hice la discusión también con el obstetra y utilizamos metilprednisolona endovenoso. En unos casos hicimos 3 gramos, en otros 5 gramos, pero podrían también utilizarse inmunoglobulinas o plasmaféresis. La decisión de tratar o no tratar las recaídas durante el embarazo va a depender de la severidad de la recaída, por supuesto. Lili, dos preguntas puntuales. Una tiene que ver con ese paciente que viene usando fingolimod o un modulador de los receptores de fingosino fosfato y lo planifica. ¿Cómo hacer Sí. el cambio y eventualmente en un paciente que viene teniendo actividad y que consideras el sostener un tratamiento o pensás en mantener la regulación del sistema inmune? Y el otro es si el recién nacido de un paciente que viene con anti-CD20 tiene indicaciones diferenciales de vacuna. Ujú. Ok, perfecto. Excelentes todas las preguntas que se hicieron. Si la mujer viene usando fingolimod, nosotros sabemos que la suspensión, como dijimos anteriormente, está asociado a un incremento de la actividad de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo ideal? Por supuesto que si está recibiendo fingolimod es porque tenía una enfermedad, no digo altamente activa, pero activa. Obviamente, o por lo menos las recomendaciones actuales es, hagamos controles semanales de linfocitos. Ni bien tengo los linfocitos por lo menos encima de 1000, entonces ahí puedo introducir una nueva terapia. ¿Y qué podríamos utilizar en esos casos? Natalizumab, porque de pronto lo puedo sostener, incluso de ser necesario durante todo el embarazo, o puedo plantearme el uso de un anti-CD20 porque tengo datos de exposición, incluso intraútero, y que no hay riesgo para ese feto ni tampoco para ese recién nacido. Pero entonces no podemos en esos casos sostener durante mucho tiempo la suspensión. Me ha pasado de suspensiones de fingolimod y que se han prolongado un poco en el tiempo y reactivaciones de la enfermedad y por lo tanto, ni bien los linfocitos estén en 1000, a veces son dos semanas como mucho, reinstalamos un nuevo medicamento. Y en el caso de un recién nacido expuesto a ocrelizumab, no hay un plan diferenciado de vacunas, solamente que a veces se espera un poquito más para reiniciar las vacunas, pero se le van a dar las vacunas que corresponden a cualquier recién nacido, ¿eh? No tiene recomendaciones diferentes. Te voy a hacer la última en el chat y por ahí avancemos y después si queda tiempo para la discusión final, si llegase a ver más. Ese paciente que viene, está planificando y que de golpe tiene una estabilidad clínica, pero no radiológica. ¿Cuál es tu Hmm. recomendación, en relación al momento del embarazo o la búsqueda? Bueno, por empezar, en ese paciente indudablemente tenemos una falla terapéutica, con lo cual, si venía de una droga de baja o moderada eficacia, la pasaría a alta eficacia, droga que sea compatible con el embarazo para controlar esa actividad imagenológica, porque indudablemente después se va a traducir en una recaída clínica y mantener los deseos de lo que es planificación de su embarazo. Pero controlemos un poquito mejor la actividad radiológica. Entonces saquemos lo que viene recibiendo que no estaría funcionando, droga altamente activa que no me genere preocupaciones si se produce el embarazo mientras la está